Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Bueno, una vez más, dándoles una cordial bienvenida desde Cali, Colombia, para todos mis hermanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Nos sentimos contentos, agradecidos con Dios y felices de tenerlos aquí haciendo parte de este estudio, comentario y todas estas cosas que hacemos en la tacita de café. Saludo cordial, abrazo fraternal y estoy dando la bienvenida al programa a todos, pero a nuestro anfitrión, el pastor Galiel. Adelante. Pastor Osvaldo, estoy muy contento en este día. Amanecí fuerte, acabo de salir de una gripa junto con mi señora esposa, que también está a la escucha, y estamos contentos para arrancar la tacita de hoy, Pastor Osvaldo. Mire que para mí es, aparte del fenómeno de las comunicaciones masivas, qué milagroso que usted puede estar con nosotros aquí en Mexicali a través, con solo pulsar un botón, pastor, y que nos comparta lo que usted sabe de la Escritura y lo que le diga el Espíritu Santo en ese momento, ¿no? También la participación de los hermanos. Yo sé que hay gente que no aprecia este esfuerzo, pero una vez que usted y yo estemos en el polvo de la tierra, pastor, algunos dirán: me acuerdo aquella tacita de café. Pastor, le doy el cambio para iniciar el programa. Cambio. Bueno, hoy compartiremos con ustedes nada nuestro, pero nos lo ha dado Dios. Y entonces, al igual que David cuando estaba haciendo la oración, o Salomón cuando estaba haciendo la oración, ¿qué te podemos dar que tú no nos hayas dado? Vamos con el capítulo 3, versículo número 9. Como le comentaba, encuentro como 2, 3 versículos que se van ciñendo sobre algo que nos va a hacer que la sabiduría es lo más grande, lo más extraordinario y lo mejor que nosotros podemos tener. Esto no se consigue en ninguna otra parte sino solamente en Dios. No las escuelas, los libros, todos los medios de comunicación y todo lo que haya nos dan conocimiento, que es la primera parte, pero la aplicación de ese conocimiento solo proviene de Dios. Es una capacidad, es un espíritu, es algo especial que Dios trae a nuestras vidas para que podamos aplicar esa sabiduría. Y dentro de lo sabio está honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con los frutos de las cosechas, porque hay una ley en Dios nuestro Señor, que algunos la han utilizado para manipular y todo eso. Cuando se siembra, se cosecha. Es una ley de Dios sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Mire, si usted siembra un granito de frijol, le va a dar una matica que muchos frijoles. Si usted siembra un granito de maíz, le va a dar una mata tal vez con 2 o 3 mazorcas, con muchos granitos de mazorca o de maíz allí. Y esa ley de sembrar hace que venga cosecha. Lo que pasa es que a veces sembramos en mal terreno, donde no va a producir nada. Pero aquí, cuando Dios nos pide, realmente nos está pidiendo que tengamos una oportunidad. Me gustó muchísimo un hombre que compartió y dijo: vea lo que Dios, lo que usted da para la obra de Dios, para su prójimo, como una semilla, como una siembra, y verá que va a cambiar todo. Y aquí Dios nos dice: bueno,
si usted es sabio, me va a honrar. ¿Y con qué me va a honrar? La versión internacional dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, a rebosar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Le doy cambio, Pastor Gamaliel, para que comentemos versículos 9 y 10 del libro de Proverbios capítulo 3. Cambio. Entramos a un tema interesante, pastor, interesante y un tanto misterioso. Le leo en la versión de Jerusalén, Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano, y tus lagares rebosarán de mosto. A ver, pastor, mire, entiendo el mandamiento, el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Ayer José Servín decía el único, pero hicimos la corrección, no es el único, es el primero. Pero porque este otro mandamiento, aunque no está en el decálogo, pastor, pero es la recomendación de un padre a su hijo, que honre a Jehová. Cuando Jesucristo acusó a los fariseos de haber violentado el primer mandamiento con promesa, creando aquella frase, es corbán, con lo que te iba a ayudar a ti, mejor se lo doy a Dios en el templo, dijo, ustedes no han dejado que el hijo honre a su padre. Entonces hablaba de la honra como manutención. Si yo llego a ser viejo, pastor, y mi hijo llega a ser un exitoso ingeniero, y habla muy bien de mí, me honra verbalmente, pero mi casa se me está goteando de agua y tengo carencias, entonces no me está honrando. Lo entiendo, pastor, pero lo que quiero hacerle esta pregunta, ¿acaso Dios necesita que le demos de lo que tenemos material, pastor? Explíquenos eso, porque hay mucha gente que no lo entiende. Cambio. La verdad es que Dios no necesita nada porque, número uno, es de Él. Pero Dios ha establecido sobre la tierra su pueblo y ahora su iglesia. Pueblo de Israel, nación de Israel y ahora la iglesia. La iglesia, que somos nosotros los que creemos en el Señor, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Él ha mandado que ese evangelio sea predicado, que ese amor que se debe tener sea manifestado. Y la forma de honrar la obra de Dios es como cuando uno dice, bueno, yo estimo muchísimo al pastor Gamaliel, pero no a su familia. Eso es una contradicción, eso es algo que no tiene relación, porque no puede ser que lo estime a él, pero a sus hijos, a su esposa, a su familia. No, yo no quiero saber nada de esa gente. Eso no pasa en la iglesia. Entonces uno debe de entender, cuando el Señor Jesucristo le dice a los que lo estaban tentando, mire, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Entonces manda que se le dé a los gobiernos. Pero aquí, si nosotros queremos darle a Dios, tenemos que preguntarnos, ¿y dónde, cómo y cuándo? Y Dios nos responde, nuestro prójimo. Ha establecido Dios lo que nosotros llamamos su obra, su iglesia, misiones, tantas cosas para dar, porque se nos convierte en una gran oportunidad para cosechar. El apóstol Pablo dice que Él le da semilla al que siembra. Mucha gente anda pidiendo semilla para comérsela. Y mire, yo me puedo comer la semilla de cualquier fruto de la tierra y termina alimentándome, termina supliendo una necesidad, pero luego termina en la letrina. Hasta ahí llegó. Pero cuando yo cojo una semilla y la siembro, se perdura, va a continuar
la provisión. No solamente a suplir una vez, sino muchas veces. Eso se tiene que entender también en el dar, porque aquí es dar. Y uno dice, ¿cómo le voy a botar a Dios frutos de la tierra? ¿Cómo le voy a dar a Dios dinero? ¿Cómo le voy a dar? Dios ha establecido su obra. Que los que administran ese dinero, el apóstol Pablo dice en Corintios, deben de ser dignos de confianza. Esa es otra cosa. Pero que esto se tiene que tener bien en cuenta. Es la obra de Dios, es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Dios, son los miembros del cuerpo de Cristo. Cambio. Me llama mucho la atención porque, como decíamos el programa pasado, pastor, aparece la ley de Dios de forma práctica en el libro de Proverbios, de forma gradual, en diferentes situaciones. Honrar al padre y a la madre es claro. Ahora aquí, honra la divinidad de tu riqueza, dice, o de tu sustancia y de las primicias. Pastor, ¿qué fuerza hay en ofrecer lo primero a Dios? Vamos a decir que yo hago un negocio, tengo una pingüe ganancia y aparto algo para Dios, para su obra. ¿Será igual apartar una parte ya después? ¿O qué fuerza hay en apartarlo primero, pastor? Porque eso es lo que está diciendo el texto. De las primicias de todos tus frutos. Aquí dice la versión Reina Valera: honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. ¿Qué poder hay ahí, pastor, en apartar una primicia para Dios? Cambio. Pues, pastor Gamaliel, Dios, como uno se hace así el que no entiende, ordenó, se establece un mandamiento, ponerlo a Él en el primer lugar, como mandamiento. Los mandamientos todos se resumen en dos. Entonces, ¿cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Esto que usted está diciendo lo podemos retroceder al mismo principio de la humanidad. Se fueron Caín y Abel a ofrendar. Caín dio lo que tenía, dio lo que quiso, dio lo que allí tal vez se le vino a la cabeza. Pero Abel, que había recibido instrucciones de sus padres, ofrenda a Dios el cordero, pero no cualquier clase de cordero, sino lo mejor, la primicia, dice, lo mejor, lo más gordo, lo más bonito. Cuando yo en un negocio estoy poniendo a Dios en primer lugar y separo lo que le corresponde a Dios, porque salten, patalen, digan lo que sea, el diezmo es de Dios, eso le corresponde a Dios. La ofrenda es mi actitud hacia Dios. Eso es allí. Y mucha gente ha dicho, pero es que el diezmo del Antiguo Testamento, bueno, lo mínimo que un cristiano debe dar es el diezmo, y de ahí para allá mucho más. Pero algunos utilizan sofismas de distracción, entre esos los testigos de Jehová, cuando uno les pregunta, y el diezmo, no, nosotros no diezmamos. Bueno, ¿de dónde sacan ustedes dinero para comprar propiedades en buenos lugares y hacer todos esos templos? De donaciones. Como estamos en el libro de Proverbios y hablamos de los dichos, eso es la misma burra con diferente enjalma. Es decir, están cambiando los nombres y es lo que mucha gente ha hecho. Entonces, cuando Dios establece, para mí es claro, para un cristiano es claro, diezmo, porque eso muestra como cuando en el Edén Dios le dijo, aquí lo tiene todo, a excepción de este árbol. Eso muestra que uno reconoce el señorío de Dios. Las primicias, porque está reconociendo, miren las casas, si una esposa sabe establecer el orden, al primero que le sirve o debe servirle, hay una clase chiquita para las damas, es a su esposo. Allí está dándole un lugar a su esposo, un lugar
al padre de sus hijos y un ejemplo tanto a los hombres como a las mujeres. Se le debe servir primero, porque Él es el que es autoridad, porque Él es el proveedor, porque está tomando ese lugar. Entonces se establecen las primicias. Luego la ofrenda. Mi ofrenda muestra mi gratitud a Dios de lo que Él me ha dado. Entonces en esto se muestra sencillamente quién es Dios para mí. Cambio. A ver, pastor, vamos aclarando los puntos porque en esto del dar me llama mucho la atención que el dinero siempre es causa de polémica, pastor. El dinero ha causado división yo soy testigo de organizaciones religiosas. Bueno, el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Para concluir el comentario. Quiero comparar, si usted me lo permite, Proverbios 3:9 con Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice: a Jehová empresta el que da al pobre, y él dará su paga, es decir, Jehová le va a pagar. Pastor, dar al pobre es un préstamo a Jehová, es lo que está diciendo Proverbios 19:17, es un préstamo. Mire, pastor, si usted me habla de un préstamo, yo tengo la esperanza de ser retribuido con creces, ¿no? De perdida tengo la esperanza de que me lo devuelva. Pero si usted me habla de dar, ahí ya la pienso, porque el dar libremente es diferente que un préstamo. Entonces no nos confundamos, dar al pobre es un préstamo a Dios, pero acá está diciendo una cosa totalmente diferente. Acá habla de honra. Vaya, pastor, si yo quisiera honrarlo a usted, diría yo: Pastor Osvaldo, qué bueno que nos visitó en Mexicali, lo voy a llevar a un buen restaurante. Y de mi parte, quiero que cuando llegue al aeropuerto de la Ciudad de México, pues se coma una buena cena. Yo lo quiero honrar libremente. Estoy reconociendo que usted es un siervo de Dios, que es mi amigo. O sea, la primera dádiva está en el ámbito de la honra libre. Acá estamos hablando de un préstamo. Pastor, el mezquino no entiende estas cosas. Cambio. Sí, porque, pastor, y gracias, porque fíjese cómo una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara, dicen por aquí. Fíjese que esta no la había tenido yo muy en cuenta. En el capítulo 3, versículo 9, hay un nivel, hay una actitud, hay un comportamiento diferente al de prestar al pobre. Porque algunos dicen: yo llevo el diezmo, pero no se lo voy a llevar al pastor, que el pastor utiliza corbata. En cambio tengo un familiar que muchas veces es un vago, vicioso, otras veces, bueno, tantas cosas que pueden suceder. Entre llevar a la iglesia, y estoy hablando de la gente que dice ser cristiana, entre llevar a la iglesia y llevarle a mi familiar, yo le llevo a mi familiar. Entre llevar a la iglesia y llevarle a los pobres, a los indigentes, a los habitantes de la calle, yo le llevo a los de la calle. Bueno, número 1, usted ha hecho claridad entre lo que es honrar y lo que es prestar. Y yo le añado lo siguiente: la semilla prospera depende de donde uno la siembre. Recompensa tendrá, dice que mucha gente pues se siente como, hay como cierto, hay quienes nos aman, pero hay quienes nos aborrecen. Y entonces hay gente que dice: no, pero yo ¿por qué le tengo que dar a este? Sencillamente la Biblia dice: si le da un vaso de agua a este por cuanto es profeta, o es discípulo, o es lo que somos, recompensa tendrá. Entonces la gente mirará y dice la gente: pero ¿por qué Dios tiene como esa preferencia? Bueno, yo abandoné, por ejemplo, este es mi caso, lo hablo con toda libertad, yo abandoné oportunidades materiales, seculares, cosas para servirle a Dios. Dios honra a los que le honran, y por eso establece que honrar a Dios es dar, y dar es su obra, y su obra está compuesta u organizada
con personas que están allí. Y dice, traigan todos al alfolí y habré que haya alimento en mi casa. Y cuando uno lee ese tema o hace un estudio de lado a lado de las escrituras, pues se llega a enterar de muchas cosas. Mucha gente cree que hay entierro con trasteo y no. Todo se queda. Y le quiero decir algo, aunque la gente retenga y reprima y bueno, se haga dueño de eso, solo es préstamo, porque finalmente las cosas son del Señor. Yo digo, mi computadora, mi teléfono, mi tabla, mi carro, mi casa, y me muero, ¿qué me llevo? Nada, otros las van a utilizar. Entonces lo que Dios nos pide es que seamos buenos administradores y como buenos administradores sepamos ofrecerle y darle lo que le corresponde a Él. Cambio. Pastor, después de mi comentario abrimos micrófonos en este tema tan bonito, tan hermoso para unos y tan feo y tan candente para los avaros. O hay gente que no ha logrado captar la palabra dar, no prestar. Usted está también mencionando otro verbo, sembrar, que sí existe y que se ha llevado al extremo, ¿no? Pastor, sí, siempre que se habla de el mezquino siempre batalla, siempre sospecha de todo. Claro, el amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Con tanto mercader de la palabra que hay, pastor, la gente ya no sabe ni en qué creer en el asunto del dinero, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, cuando aquella mujer quiso honrar a Jesucristo, no tengo el pasaje a la mano, pero lo quiso honrar con un perfume caro de alabastro y lo derramó sobre su cabeza y sobre sus pies, si no estoy equivocado. Pero Judas dijo, ¿por qué no se le dio por qué no se vendió esto y se dio a los pobres? Miren, pastor, al siervo de Dios no, a los pobres sí. Si se trata de dar, no. Si se trata de vender, ahí sí coopero, porque me voy a comer un taquito. No estoy en contra de las ventas, pero debemos examinar en qué nivel espiritual estamos en el asunto de dar. Pastor Osvaldo, aquí dice que si honramos al Señor, es un acto de honra. Él va a abrir aquí, dice, no dice aquí las ventanas de los cielos, sino dice serán llenas tus trojes con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Voy a poner un ejemplo de esto después de abrir los micrófonos. ¿Alguien en la sala quiere comentar, disentir, preguntar? Solamente sea conciso y preciso. Micrófono abierto. Cambio. Bueno, Pastor Gamaliel, les habla José Servín de acá del estado de California. Bendiciones para todos. Bueno, es un tema muy tremendo. Es un tema muy tremendo y de todos lados, ¿no? Tanto hay buenos administradores en la iglesia que sería un privilegio tener un buen administrador que administre bien lo del Señor, ¿no? Eso sería muy bien. ¿Por qué? Sí. Yo no tengo tanto en común de tanto así pero sí en el sistema que muchas personas hacen. En primer lugar, la iglesia, como el Señor antes, no, lo que era para Dios era para el levita, para el pobre, para la viuda, era para el extranjero. Pero aquí hay una trayectoria que muchos empiezan a poner el nombre, la iglesia compra algo y ponen el nombre, el pastor es el que va adelante de todo, ¿no? Creo que es algo sin lucros, algo que se debe de dar, ¿no? Si en caso de se hiciera, donar, o sea, no sé, ahí. Es un tema muy difícil, así de que, adelante, pastor, cambio. Pastor
Pastor Osvaldo, aquí tenemos a José Servín tocando el punto de la administración. No se alargue mucho para seguir en el tema, pastor, pero es cierto que se administra mal muchas veces. Y José Servín no habla por avaro, porque es un hombre muy dadivoso, de eso me consta. Así que la pregunta es sana y directa para usted, Pastor Osvaldo. Su comentario, cambio. Casi en todas partes sucede eso, pero aquí en Colombia hay una legislación donde las propiedades de los templos no pueden quedar a nombre de una persona natural, sino jurídica. Es decir, tiene que abrirse una personería jurídica, llaman acá, y la iglesia debe de estar regida por una junta administrativa y ya pues los estatutos y el reglamento interno. Las personas que, ejemplo, nosotros compramos una propiedad, en este momento todavía está a nombre de la persona que nos sirvió de fiador allí, como el intermediario, pero luego que se vayan a hacer escrituras tiene que quedar a nombre de, se llama Personería Jurídica Especial 1132. Al que la iglesia se termine, digamos que se acabe, que no hayan reuniones, esa propiedad tiene que pasar a otra entidad de la misma índole, sea una iglesia, una fundación de ayuda a niños, pero no puede ir cosas a nombre de los pastores. Somos el presidente de esa junta, pero nunca los dueños de esa propiedad. Así que se reglamenta, yo creo que en todas partes. ¿Qué sucede? Que por ejemplo aquí, si un pastor quiere tener sus cosas, tiene que hacerlo a su nombre y aparte. Yo por lo menos manejo un inventario de la congregación y un inventario de lo mío, lo que yo compro, lo que es mío, lo que puedo manejar. Esto es mío y esto no lo pueden tocar porque esto es mío. Y lo que es de la iglesia, pues es de la iglesia. Entonces, pues es una de las formas que se organiza y se hace aquí. No sé cómo se hará en otros países. Cambio. La ley de asociaciones religiosas es similar en el punto aquí, Pastor Osvaldo, con la salvedad de que en México, me da pena decirlo, pero la ley se estira, se mueve, se juega con ella, ¿no? Creo que en todos los países, pero sí, son dos formas. La forma de acomodato y la otra es a nombre de una asociación. Bien, pastor, quiero esclarecer un poquito aquí cómo es que Dios te va a llenar las trojes con abundancia y tus lagares se van a llenar. Está hablando de prosperidad económica. Yo no entendía cómo, pastor, cómo era aquel cerco, por ejemplo, que cuando Satán quiso dañarle las vacas, las ovejas, los camellos a Job, el diablo se queja y dice, tú le has acercado a él y a todo lo que tiene, no lo puedo tocar, al trabajo de sus manos has dado bendición. Entonces yo no entendía la bendición, aunque la Biblia la menciona. Y Dios me hizo entender, pastor, porque era yo supervisor, me contrataron para instalar una empresa, estoy hablando de la empresa Cooper Lighting aquí en Mexicali. Me tocó recibir la maquinaria, empezar con la línea de trabajo, a montarla, ¿no? Tenía ayudantes, pero yo era el bueno ahí. Aquel americano me dijo, ya cuando estaba instalada la empresa, las líneas de montaje y empezaba a producir, me dijo, mira, esta es tu oficina, un escritorio elegante, ¿no? Y luego me mostró un montón de tarjetas de presentación de torno, soldadura, electricidad, talleres, servicios. Me dijo, estos son los trabajos que se necesitan hacer aquí, aquí están las tarjetas, escógelas tú. Y se fue. Yo me quedé pasmado porque era la primera vez que tenía la oportunidad de que con el dedo índice de mi mano derecha podía marcar al número que se me antojara. Por supuesto, la corrupción estaba también ahí, pastor, porque proveedores que me empezaron a decir el 10% de las cotizaciones es para ti y todo ello, ¿no? Pero a lo que voy es, desde la comodidad de una oficina, estaba yo maravillado
de que aquellos 20,000 pesos, en aquel tiempo era buena lana, se iban a ir a este taller o al otro. Yo decidía. Todo nervioso le llamé a un taller, nunca contestó. Le llamé al segundo y contestó, se llevó los 20,000 pesos y yo me puse a pensar, ¿cómo se mueven 20,000 pesos por la decisión de un hombre, por el sentir de un hombre? ¿Acaso Dios no podrá mover los corazones, pastor, para bendecirle? Cambio.